Buenas noches. Mi grupo está conformado por William Vargas, Diego Castiblanco, Diego Malagón y quienes habla Juan David Duarte Triviño. A nuestro grupo le correspondió lo que es de maquinarias y equipos utilizados en la construcción de túneles. En la introducción encontramos que el desarrollo económico de un país implica la construcción de grandes proyectos de vías, incluyendo los túneles, los cuales permiten el intercambio y transporte de productos entre regiones o países. El objetivo de esta presentación es describir los diferentes tipos de maquinarias utilizadas en la construcción de túneles, las cuales dependen de las características físicas, geológicos, geométricas y de su presupuesto para ser elegidas. En la maquinaria y equipos también encontramos su construcción. Es una de las actividades de ingeniería que más requiere de uso de maquinaria especial, por lo que implica construcciones subterráneas y dependen de las características del proyecto. En cuanto a este tema, hay que observar la tecnología de punta utilizada de otros países más desarrollados y de esta manera reconocer los tipos de maquinaria. Los túneles, al ser una estructura subterránea, implica realizar un manejo de aguas con proceso de impermeabilización y drenaje en su proceso de construcción y su fase de operación. Comúnmente la impermeabilización se hace con una geotextil y una geomembrana, y su drenaje es a través de tuberías y cintas de PVC que conducen el agua proveniente del macizo rocoso para luego ejecutar los elementos de control y vigilancia. En algunas etapas de la construcción de túneles se requiere maquinaria pesada del mismo tipo usada en los mismos tipos de las vías terrestres. En la fase de preliminares encontramos los tractores de hoja sobre orugas. Se utilizan en la fase de limpieza y descapote y planificaciones, ya que esta está diseñada para trabajar en terrenos con altas pendientes. En la ejecución de los portales de túneles, adecuación de los portales de los túneles o emboquilles son los primeros en excavación en su proceso de construcción, y se excavan con excavadora mecánica dependiendo del material encontrado. Las excavadoras deben contar con brazos y plumas acoplables provistas de cucharones con dientes especiales para acabar en materiales agresivos o suelos comunes. En las adecuaciones de los portales, las primeras excavaciones se realizan en los portales, más específicamente en el emboquille del túnel, pues el cual se utilizan excavadoras mecánicas, también si el tipo de roca o suelo lo permite. Durante esta etapa también se utilizan excavadoras mecánicas con brazos y plumas, donde se acoplan a los cucharones con dientes especiales para acabar en materiales abrasivos o suelos comunes. También pues si durante la etapa de la construcción el emboquille de material a excavar requiere ser soportado con una corona de pernos, también se utiliza una máquina especial para las perforaciones. Esta se le conoce como el nombre como jumbo, el boomer L2D, el mismo jumbo.
Es un equipo hidráulico de perforación frontal equipado con dos brazos BUT 35 y martillo COP. También pues se requiere para mover grandes materiales, se utilizan cargadores de gran potencia y capacidad como pues se muestra ahí en la figura. También cuando los pernos de anclaje no son suficientes para la estabilización de los taludes que conforman los portales, también se construyen tendones de anclaje, los cuales se instalan mediante una perforación capaz de taladrar profundidades superiores a los 6 metros y colocar varios grupos de cables de 1,25 pulgadas de diámetro. Esta máquina pues también se encuentra provista de una mezcladora mixer para la inyección de la lechada. También, a diferencia del anterior equipo nombrado, el que se muestra a continuación pues también posee una cabina cerrada que pesa 28,5 toneladas y puede pues instalar tendones de hasta 38 metros. En las excavaciones subterráneas, una vez también pues adecuadas los portales, también se inician las excavaciones subterráneas propiamente dichas, las cuales pues dan origen al cuerpo del túnel. Igualmente pues en esta fase se utilizan las excavadoras mecánicas provistas de sus respectivos accesorios, o se utilizan también máquinas para realizar perforaciones para las voladuras. En los túneles y galerías de pequeña sección transversal se pueden utilizar como pues los martillos manuales para la perforación subterránea, montados en empujadores y con barrido por agua. O también pues igualmente también se pueden utilizar perforaciones hidráulicas, pero para perforaciones de barrenos para voladuras, que tiene anclaje y rotura de rocas. Esta herramienta que perfora hasta 50 milímetros de diámetro y profundiza hasta 6 metros mediante potencias hidráulicas para el impacto y la rotación. También pues existen otras clases de martillos hidráulicos de alta velocidad para perforaciones frontales y de barreno hasta de 76 milímetros. También pues asimismo en galerías de exploración con secciones transversales de hasta 24 metros cuadrados se pueden utilizar equipos jumbo pequeños provistos de un solo brazo con martillo. También en las excavaciones subterráneas de gran tamaño también se utilizan maquinarias de perforación frontal, pero mucho más grandes, igualmente provista con múltiples brazos extendibles, con deslizaderas telescópicas, también rotación lateral y martillos para hacer los barrenos para voladuras y los anclajes. También para la perforación de barrenos largos en forma ascendente y descendente en galerías mediante a grandes se utilizan equipos con martillos neumáticos de alto rendimiento y precisión. Buenas noches, mi nombre es Diego Castiblanco. En esta noche vengo a complementar algo de maquinaria y equipos que también los utilizamos para la construcción de túneles. Otro tipo de maquinaria utilizado para excavar por medio mecánico es la rozadora o Reed Heider, la cual es una excavadora de cabeza giratoria de corte utilizada en materiales como roca, carbón, yeso, mostaza y sal. Su brazo alcanza una altura máxima de corte de 6,80 metros dependiendo del modelo. A continuación mostramos dos modelos de maquinaria. Está la excavadora Sandwich, que pesa 55 toneladas, y la excavadora Sandvik Reed Heider, que pesa 128 toneladas. Cuando la sección transversal del túnel se excava por etapas y el espacio de trabajo es muy limitado, también se requiere maquinaria adicional para el retiro de cargue de la roca excavada. Para esta actividad existen cargadores y volquetas de poca altura y de gran capacidad. Un ejemplo de cargador es el Sandvik LS-191, un vehículo utilitario pesado de alta potencia con un sistema hidráulico de presión compensada y con un cucharón de 3,1 metros cúbicos de capacidad. Otro tipo de cargador puede ser el cargador Sandvik LH517, con una capacidad del cucharón de 7 metros a 8,6 metros cúbicos. Por otra parte, también utilizamos volquetas para trabajo subterráneo en altura restringida, provistas con tolvas de alta capacidad entre 24 y 30 metros cúbicos. Cuando las condiciones
financieras del proyecto lo permiten y los requerimientos técnicos del túnel junto con las características geomecánicas del macizo lo justifican. Se puede utilizar máquinas tuneleadoras o TBM, que es Tunnel Boring Machine. Las tuneleadoras TBM son máquinas de gran tamaño que trabajan con un empuje dirigido, realizan la excavación a sección completa, circular, mediante cabezas cortadoras, recuperan y trasladan el material excavado y conjuntamente colocan el soporte y revestimiento del túnel. Estas máquinas se clasifican en dos categorías, de pinza y de segmento. Las de pinza son utilizadas para excavaciones en roca y se dividen en tipo escudo cerrado y tipo viga abierto. Las de segmento se utilizan para excavaciones en suelos blandos y se dividen en tipo de hidroescudo cerrado, tipo balance de presión, tierra cerrado y tipo excavación mecánico abierta. La TBM tipo escudo cerrado se utiliza en excavaciones donde la roca se encuentra desintegrada, inestable y con poco soporte. A pesar de estar clasificadas como dos tipos cerrado, la cara de esta máquina no se encuentra presurizada y no puede manejar presión de aguas subterráneas. Esta tuneleadora pueden ser de escudo sencillo, de escudo doble o de escudo de pinza. La TBM tipo viga abierto es la más adecuada para excavar en roca desintegrada pero estable, con zonas de fractura, ocasiones y un nivel controlable de agua subterránea. Estas pueden ser de viga principal, de unidad Kelly y de pinza abierta. Para excavaciones en suelos blandos se tienen las tuneleadoras tipo hidroescudo, las cuales se utilizan en sitios donde se tiene mucha inestabilidad en el frente de excavación debido a las condiciones geológicas y donde predominan los suelos granulares con mucha agua. La cabeza de corte de estas tuneleadoras trabajan inmersa en el modo bentónico. Al cortar, transportar el lodo mezclado con el suelo hacia una cámara de escombros donde la máquina controla la presión y la compensa cualquier variación de presión de forma inmediata. Esta máquina posee otra cámara de presión sumergida, la cual aísla la parte que se encuentra a presión atmosférica de la cabeza cortadora de la TBM. La mezcla excavada es transportada al exterior para ser separada en una planta por una banda transportadora. Las tuneleadoras tipo balance de presión de tierras se utilizan para excavar en suelos blandos, arcillosos, suelos arenosos y arenas limosas. Estas máquinas transmiten la presión a la cara por medio de mecanismos a través de un suelo granular y la reducen a lo largo de un tornillo transportador. Por otra parte, la TBM de tipo excavación mecánico son máquinas totalmente mecánicas como su nombre lo indica. Excavación discos cortadores en toda la cara. Poseen compuertas y guillotinas ajustables para el material cortado. Transporte de las dovelas de concreto reforzado que conforman el anillo del túnel y otros materiales en la construcción con la TBM. Se utilizan vehículos multiservicios, los cuales no requieren rieles para su movilización, circulan hacia adelante y en sentido opuesto y pueden transportar piezas hasta en pendientes del 20%, subiendo o bajando según el modelo. La capacidad máxima de carga útil se encuentra entre 18 y 100 toneladas, dependiendo también el modelo y dependiendo también muchas veces del tipo de suelo que nos podemos encontrar dentro de los túneles, porque puede ser muchas veces un tipo muy lodoso, entonces metemos un carro de carga, se nos va a enterrar, nos va a quedar patinando en el lodo y
no va a poder salir muy fácil y eso nos va a generar problemas y consecuencias. Eh, Muchas gracias, los dejo con mi compañero. Buenas noches, mi nombre es Diego Fernando Malao Villanueva. El tema que se está exponiendo es el de maquinaria y equipos utilizados para la construcción de túneles. Eh, los equipos y maquinaria utilizados en túneles vehiculares son los mismos que se utilizan para las vías. Estamos hablando de el vidriocompactador, que es el que nos permite compactar las capas, como es la subbase y la base granular. Luego de esto está la finisher, la cual nos ayuda a extender y a hacer la instalación del asfalto en capas de 8 y 10 centímetros. Luego de eso tenemos también el rodillo de llanta. Con él podemos hacer un sellamiento del asfalto y que el asfalto quede más uniforme en la instalación. También pasamos al tema de la ventilación, el cual es un tema sumamente importante en el avance del túnel. No es lo mismo cuando iniciamos o vamos a 10, 15, 20 metros de longitud, cuando llegamos a unos 50 metros, donde ya el aire es muy difícil. Tenemos una ventilación muy poca y por ende el oxígeno que entra es muy complicado. El sistema de ventilación es un sistema que es de suma importancia, ya que a medida que perforamos y vamos avanzando en longitud, el aire es limitado para el personal. Hay dos tipos de ventilación: la ventilación natural y la forzada. La natural depende de la influencia del viento, la pendiente y las presiones entre la boca del túnel, entrada y salida. Siempre en la construcción del túnel va a estar la ventilación natural, va a predominar cuando no se tiene una ventilación artificial. La diferencia o los factores que son de suma importancia en la ventilación natural son la presión entre las bocas del túnel, el viento dominante en el exterior del túnel y la pendiente en el interior del túnel. Tenemos también la ventilación artificial o la forzada. Es la que se establece por acción mecánica, ventiladores eléctricos, puesto que el humo que se origina a consecuencia del tránsito de vehículos y la misma explotación del túnel, cuando se hacen se instalan las dinamitas y se hacen las perforaciones y excavaciones, estos son nocivos para la salud. La ventilación forzada se diseña hoy en día, al menos pensando en la evacuación del humo producido por el material y a veces también por los incendios que se generan. Los sistemas artificiales que se utilizan para ventilar un túnel mecánicamente son varios. Tenemos la ventilación longitudinal simple, la ventilación longitudinal con torres Sacardo, la ventilación longitudinal con pozo central de extracción, ventilación semitransversal, la ventilación transversal y ventilación semitransversal transversal. Bueno, entonces también tenemos en el tema de cómo prevenir o estar como la detección de problemas que se presenten en el túnel. Tenemos la detección de incendios. Para esta detección se suele instalar en la clave a todo largo del túnel un cable fibrilar que tiene la particularidad de que al calentarse cambian las condiciones de transmisión de la luz.
Esta detección está resultando en la realidad muy tardía, detectándose el fuego antes por otros sistemas indirectamente, como son los opacímetros, cámaras de televisión y usuarios con teléfonos móviles. La extinción de los incendios. Las instalaciones de lucha contra incendios constan de una o dos fuentes de abastecimiento con su correspondiente equipo de bombeo y de unos armarios equipados con mangueras, lanzas, espumejeo y dosificador de espuma. Los armarios también suelen estar equipados con un exterior. Bueno, como vemos, sabemos que un túnel es complicado el tema de la construcción. Yo quería, pues, ya que estamos aquí, hablar de un tema de un proyecto en el cual yo estuve, que se llama el Proyecto Bioeléctrico Amoyá. Fue en la vereda La Virginia, en Chaparral, Tolima. Un día común y corriente se iniciaba a las 7, se termina a las 5, pero entre esas 12 horas de trabajo solo se entraba 2 veces al túnel el personal, ¿no? En la mañana la topografía hacía marcación del túnel. Se tomaban los puntos donde se iban a instalar la dinamita. Se marcaban con pintura. Hay diferentes marcaciones dependiendo de los estudios que se hagan para los explosivos. La topografía marca los puntos y donde va a aparecer por la perforación la máquina perforadora. Luego entra la máquina a perforar, comienza a hacer sus perforaciones. Luego de eso se instala en la dinamita, se hace la explotación de la dinamita. Entra luego una máquina que se llama el toro, la cual saca el material, se le dice la resaca. En ese momento el túnel está lleno de muchas partículas y mucho muy material particulado que no es bueno. Solo está esa máquina, el operador va con todas sus medidas de seguridad, entra y saca el material. Después, que saque el material, se esperan de 3 a 5 horas para nuevamente ingresar la topografía, a tomar punto y hacer el levantamiento para saber si y cómo quedó el arco del túnel, o si no, volver a marcar y ya con el taladro proceder a hacer sus respectivas adecuaciones. El personal, mientras que la maquinaria está adentro trabajando en el túnel, el personal mantiene tomando, digamos, lo que se dice leche, porque pues necesitan tener vitaminas. Eso ayuda a que nuestro sistema esté en buenas condiciones para poder aguantar todo lo que en el túnel, pues esos gases hacen daño al sistema respiratorio. Por lo cual en el día en un túnel se de entrada de 1 vez a 2 veces, y eso por máximo, porque
del tiempo de explotación a que usted ya pueda circular el personal adentro, pueden pasar hasta 8 horas para poder tener una buena circulación dentro del túnel, ya sin mucho material particulado y sin muchos gases. Como podemos ver, la construcción de un túnel es muy compleja y podemos concluir que